Bien, bienvenidos a una clase de repaso del tema de equilibrio químico. Vamos a repasar algunos conceptos básicos y luego pasamos al cálculo de la constante de equilibrio en fase homogénea, tanto en fase líquida como gaseosa, y luego en fase heterogénea. Entonces, para iniciar, se tiene una reacción química común en donde los reactivos A y B forman C y D. En este caso, los números que acompañan a cada especie se llaman coeficientes estequiométricos, y el valor que va dentro del valor absoluto de esto se llama número estequiométrico. La diferencia entre el número estequiométrico y el coeficiente estequiométrico es que el número tiene signo. En general es negativo para los reactivos y positivo para los productos. El primer término que vamos a ver es el avance de reacción. Este término viene definido que durante una reacción química el cambio en los moles se dice que es proporcional al número estequiométrico de cada especie que participa en la reacción. En general, para buscar quitar esa proporcionalidad y buscar una igualdad, se buscó que es el avance de reacción, que es una constante de proporcionalidad, y este avance tiene unidades de mol. Esta nos da una medida de la cantidad de moles que reacciona, es decir, un avance también se conoce como coordenada de reacción. Y en general, el cambio en los moles es los moles al equilibrio menos los moles iniciales, igualado a el número estequiométrico por el avance de reacción. Si se despeja, queda que los moles al equilibrio son iguales a los moles iniciales más el número estequiométrico por el avance de reacción. En general se buscan construir gráficas para representar los moles al equilibrio en términos de esta variable nueva, el avance de reacción, que está en términos de mol. Entonces ambas están en términos de mol, y para un para un producto la gráfica sería de esta forma. Entonces esta es para un producto que se forma. ¿Y por qué es hacia arriba? Porque la pendiente de esta ecuación para un reactivo es el número estequiométrico, y sabemos que el número estequiométrico para un producto es positivo. Entonces tendría una pendiente positiva ascendente, donde el corte son los moles iniciales. Sucede de manera distinta para los reactivos, en donde esta curva generalmente va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente de un reactivo es negativo, y el corte sigue siendo los moles iniciales. También se puede saber que los moles generalmente van disminuyendo conforme va avanzando la reacción. Entonces así se puede obtener el avance de reacción. Entonces, ¿cómo hallamos la condición de equilibrio? Esa es la otra incógnita. En general se dice que el cambio en la energía libre de Gibbs de forma diferencial se viene dado por esta ecuación: menos la entropía por el cambio de temperatura más V, que es el volumen, por el cambio de presión, más este término que es aplicado para sistemas de composición variable, que es el potencial químico por el cambio en los moles, y la sumatoria es para definir que es para todas las especies. Entonces esta es para todas las especies, esta es la suma de todas las especies. En general, si se tiene esta forma de la ecuación de el cambio en los moles en términos del avance de reacción, se puede proporcionar una ecuación diferencial, básicamente, en la que el cambio en los moles es igual al el, el número estequiométrico por la derivada del avance más el avance por la derivada del número estequiométrico. En este caso, este valor se hace 0 y nos queda únicamente este término. Este término es el que se sustituye en esta ecuación de arriba, en la sumatoria, y se sabe que nos quedaría esta de dni como la sumatoria del número estequiométrico por el potencial químico que ya se tenía por el diferencial del avance.
Esta ecuación generalmente está igualada a cero si se dan cuenta en estas dos partes. ¿Por qué? Porque se encuentra en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, el cambio de la energía libre de Gibbs es cero. Y vamos a verlo cómo ocurre en una reacción química. Entonces, en una reacción química se sabe que las condiciones de temperatura y presión son cero. El cambio en estas dos son cero y se van a tener constantes. Entonces, el cambio en energía libre de Gibbs sería únicamente igual a esta sumatoria de cada especie igual a cero. Esto que está marcado se puede sustituir para formar una derivada parcial en la que el cambio en energía libre de Gibbs respecto del avance de reacción va a ser la sumatoria únicamente del número estequiométrico por el potencial químico igualado a cero. Entonces, esta es la condición base para el, eh, para el equilibrio. Esta es la condición de equilibrio. Gráficamente, ¿cómo se puede observar? Generalmente esa es una gráfica de la energía libre de Gibbs respecto del avance de reacción y se obtiene una curva de esta forma. De esta se puede saber que el equilibrio se encuentra acá porque es donde la derivada parcial de Gibbs respecto del avance es cero. Entonces, para una reacción química que se lleva a cabo de forma espontánea, empieza desde un potencial químico alto hasta una disminución en el potencial químico. Significa que es una disminución en el cambio en energía libre de Gibbs hasta alcanzar el valor del equilibrio. De manera análoga, si vamos del otro lado hacia acá, este cambio en energía libre de Gibbs es mayor a cero. Significa que vamos en forma inversa, en la que esta se puede decir que la reacción no ocurre de forma espontánea y esta es la representación básica. Entonces vamos a ver la constante de equilibrio rápidamente. Podemos determinarlo a partir de la definición del potencial químico, en donde la sumatoria del número estequiométrico, es decir, vamos a hacer una sumatoria para todas las especies, en donde el potencial químico, que hemos dicho que era muy, viene definido para cada especie como el potencial químico estándar o la energía libre de Gibbs estándar de esa especie, más RT por el logaritmo de la actividad de esa especie en mezcla, igualado a cero porque está en equilibrio. Entonces, esta sí la podemos separar en dos términos. Quedaría de esta forma. ¿Y de dónde vendría la energía libre de Gibbs de reacción? Esta viene de acá, en donde si se despeja del otro lado, nos queda que la energía libre de Gibbs molar de reacción estándar es igual a menos RT por la sumatoria de número estequiométrico por el logaritmo de la actividad de esa especie. Entonces lo que se hace es que esta transformación de sumatoria queda en términos de un multiplicador. Lo pueden revisar en su libro de Levin. Está esa transformación, cómo es que la hacen. Y queda el logaritmo del multiplicador de la actividad elevado a su número estequiométrico. Entonces la constante se puede definir como ese multiplicador de la actividad de I elevado a su número estequiométrico. Entonces, también la otra definición en términos de la energía libre de Gibbs es que en la energía libre de Gibbs molar de reacción estándar es menos RT logaritmo de K. Esto solo sucede cuando la reacción está en equilibrio. Entonces, para las reacciones en fase gaseosa, se tiene que la actividad de una especie en mezcla gaseosa es igual a la fugacidad de mezcla de esa especie en fase gaseosa dividido la presión estándar. Sabemos que la fugacidad para un gas es el coeficiente de fugacidad de I gaseosa por la presión parcial de esa especie
entre la presión estándar. Sabemos que la presión parcial dada por la ley de Dalton de las presiones parciales, miren que esta coeficiente de fugacidad va a ser que la presión parcial sea la composición en la fase gaseosa, que es Y, por la presión entre la presión estándar. Entonces, esta es la composición en fase gaseosa. Ahora, para una mezcla ideal, como es con las que vamos a trabajar, el coeficiente de fugacidad es 1. Significa que la actividad se vuelve una forma más sencilla, en donde la fugacidad de mezcla de esa especie entre la presión estándar va a ser únicamente esa composición por la presión total entre la presión estándar. Entonces, de esta forma sabemos que la composición en fase gaseosa van a ser los moles de esa especie respecto a los moles totales, que para una reacción que va avanzando vamos a saber que van a ser los moles al inicio más el número estequiométrico por el avance de reacción entre los moles totales iniciales más la sumatoria de I de todos los números estequiométricos por el avance de reacción. O solamente pueden ser los moles totales y ya se tienen. Entonces, para la constante de equilibrio en fase gaseosa, la constante sabemos que por definición es el multiplicador de la actividad de una especie elevado a su número estequiométrico, donde esa actividad viene dada por la presión parcial de esa especie, que es la composición molar de esa especie por la presión total entre la presión estándar. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, la reacción en la que les voy a colocar acá, en donde vamos a identificar cómo es que se construye la constante de equilibrio. Como en este caso estamos trabajando de una mezcla ideal, no vamos a trabajar con mezclas no ideales. La constante va a ser el multiplicador de la actividad de cada especie elevado a su número estequiométrico. Para este caso tenemos que la actividad del sulfuro de hidrógeno está elevado a la -2 porque es un reactivo, por la actividad del metano a la -1 porque es un reactivo, por la actividad del hidrógeno elevado a la 4 porque es un producto, por la actividad del sulfuro de carbono elevado a la 1 porque es un producto. Entonces la constante de esta forma, si dejamos estos en el denominador, nos queda que la actividad del hidrógeno a la cuarta sería la composición del hidrógeno al equilibrio, recuerden, por la presión entre la presión estándar elevado a la cuarta por la actividad del sulfuro de carbono, que en este caso es su composición molar, por la presión entre la presión estándar dividido el del sulfuro de hidrógeno a la 2 porque pasó al denominador por ese menos, y el del metano de la presión estándar. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos varios términos comunes, que es la presión entre la presión estándar, está en todas las ecuaciones. Entonces, en general, este se puede definir como una presión entre presión estándar por un delta de moles, que es el cambio en los moles respecto del equilibrio desde los iniciales. Esta se puede tomar, se puede hacer una cancelación de estos con los de abajo, o se puede tomar esta definición. Entonces esta puede quedar a consideración de ustedes, pero siempre se debe identificar. Y la parte de arriba nos quedaría que la composición del hidrógeno a la cuarta por la composición del sulfuro de carbono entre la composición del sulfuro de hidrógeno al cuadrado por la composición del metano. Entonces, de esta forma nos quedaría la constante de equilibrio en fase gaseosa para una reacción de sulfuro de hidrógeno y metano.
Entonces ahora pasamos a la fase líquida, reacciones en fase líquida, en donde la actividad, en este caso nos va a quedar una actividad de mezcla en fase líquida igualado a una fugacidad de mezcla de esa especie en fase líquida respecto de la fugacidad estándar. En este caso no es por la presión estándar porque tenemos una fugacidad de un líquido, lo cual es totalmente distinto a un gas. Entonces en este caso la fugacidad nos queda que esta no tiene efecto, que en general es 1. Y la fugacidad en fase líquida de un líquido es el coeficiente de actividad por la composición en fase líquida, que es X. Entonces, para una mezcla ideal, el coeficiente de actividad es 1 y la actividad de mezcla en fase líquida va a ser igual a la fugacidad de mezcla en fase líquida respecto de la fugacidad estándar, que es igual únicamente en mezcla ideal a la composición en fase líquida. Entonces sabemos que la composición en fase líquida van a ser los moles entre los moles totales de esa especie y nos quedaría de la misma forma que en fase gaseosa. La misma ecuación, pero ahora ocurre en fase líquida. Ahora bien, la constante fase de equilibrio en fase líquida nos queda un poco distinta, porque aunque tiene la misma definición de que es el multiplicador de cada especie elevado a su número estequiométrico, la actividad únicamente de un líquido va a ser la composición en fase líquida de esa especie. Nos queda un poco más fácil. Entonces, para una reacción, por ejemplo, en la que ocurre que el ácido acético en fase líquida más etanol ocurre a través de una reacción de esterificación para formar acetato de etilo y agua. Esterificación de Fischer. Entonces, para esta reacción se puede identificar que la constante de equilibrio sería el multiplicador de la actividad de cada actividad elevado a su número estequiométrico igual a, en este caso, únicamente la composición del ácido acético. Vamos a colocarlo más fácilmente, HAC por a la menos 1, perdón, porque es un reactivo, por la composición en fase líquida del etanol, a la menos 1 también, por la composición en fase líquida del acetato de etilo, a la 1, por la composición del agua, a la 1. Entonces la constante en este caso nos queda más sencilla. Y si se desea añadir los coeficientes de actividad, se puede hacer, solo que se deben ingresar a cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas, como solo es la actividad del ácido del acetato de etilo, entraría multiplicando acá, cuál es acetato de etilo. Como los coeficientes, los números estequiométricos son 1 todos, lo único que cambia es el signo, es un poco más fácil evaluarlos. Pero en este caso, esta sería la constante de equilibrio fase líquida. En el examen les viene con el coeficiente de actividad, entonces podrían hacer una transformación ustedes para ver cómo es que les queda. Únicamente conociendo ya sea las composiciones y determinar esto o de forma inversa, que conozcamos los coeficientes de actividad y requeramos conocer esto. Recordemos que tanto las composiciones en fase líquida como las composiciones en fase gaseosa todas están relacionadas por el avance de reacción. Entonces solo tenemos una variable, pareciera que tenemos 4, pero en general solo tenemos una, porque el avance es el que nos relaciona a todas las ecuaciones. Entonces es un poco más fácil cuando se resuelve en términos de esta parte. Finalmente vemos la constante en fase heterogénea, que por ejemplo para el caso que tenemos con el simulador, que es carbonato de calcio en fase sólida, que se descompone térmicamente para dar óxido de calcio más dióxido de carbono. Entonces para estas reacciones
podemos identificar otras cosas, que la actividad de mezcla de sólidos y la actividad de mezcla de líquidos puros, no mezclas, ambos son 1. Por lo tanto, en una reacción en fase heterogénea únicamente van a actuar gases cuando se trata de descomposiciones de sólidos, o bien sistemas acuosos cuando participan fases que no interactúan con el agua. Entonces, por ejemplo, para este caso tenemos que la constante va a ser igual al multiplicador de las actividades elevado a su coeficiente geométrico, y sabemos que será igual a la actividad del carbonato de calcio elevado a la menos 1 por la actividad del dióxido de calcio por la actividad del dióxido de carbono. Para este caso, estos dos serían 1 y nos queda únicamente que la constante de equilibrio es igual a la actividad de mezcla, olvidé colocarle, por del dióxido de carbono. En este caso, si hablamos de una mezcla ideal, sería únicamente la composición del CO2 por la presión entre la presión estándar. Pero sabemos que esto es la presión parcial. Significa que va a ser la presión parcial del CO2 entre la presión estándar. Y nos queda bastante sencillo el cálculo de la constante. Finalmente veremos la dependencia de la constante de equilibrio respecto a la temperatura, o bien el efecto que tiene la temperatura en las reacciones químicas. Partimos de la ecuación de la constante en términos de la energía libre de Gibbs de reacción estándar, en donde si la derivamos esta parte respecto de RT, respecto de DT, que es el cambio de temperatura, nos queda un cambio de entalpía estándar entre RT cuadrado, que es como una ecuación tipo Van Hoff la que nos quedaría. Entonces es fácil si la pueden observar de esta forma. Entonces, el logaritmo de K, al derivar al integrarla, dt pasa del otro lado, nos queda que el logaritmo de K respecto a un K de referencia es igual a menos el cambio de entalpía de reacción estándar entre R por 1 entre T menos 1 entre T estándar. Entonces, esta generalmente es una gráfica en que se grafica el logaritmo de K y el inverso de la temperatura, y nos puede quedar una gráfica así, hacia acá. Hay algunas referencias que lo grafican hacia arriba, pero colocan menos logaritmo de K para que nos quede una curva proporcional, ascendente. Pero en este caso se puede usar de esta forma. Y sabemos que la pendiente sería menos el cambio de entalpía entre R. Entonces se puede usar para el cálculo o estimación de esta entalpía estándar de reacción. Además, es importante recordar que el cambio de entalpía estándar de reacción puede tomar diferentes valores, cuando es mayor a 0 o cuando es menor a 0. Entonces, cuando es mayor a 0, se dice que es endotérmica. Porque el signo es positivo. Significa que está absorbiendo calor la reacción para llevarse a cabo. Mientras que es negativa cuando se denomina exotérmica. Y es menor a 0. Porque se está liberando calor de la reacción a través de ese sistema. Otro punto importante: no confundir estos términos cuando estamos hablando de la energía libre de reacción, porque esta también puede tomar diferentes valores. Cuando es mayor a 0, cuando es menor a 0 o cuando es igual a 0. Cuando es igual a 0, dijimos que es la más sencilla porque está en equilibrio. Sin embargo, cuando es mayor a 0, esta reacción se dice que es endergónica. No es lo mismo que endotérmica.
sino que es endergónica. Significa que se requiere energía en forma de trabajo para llevar a cabo esa reacción. Y de otra forma que es menor a cero es que es exergónica. Significa que la reacción produce energía en forma de calor. Produce energía en forma de trabajo. Y esta también se le llama como una reacción espontánea. Y la otra, que es entergónica, se llama no espontánea. Entonces estos son los dos términos muy utilizados. Bueno, vamos a ver rápidamente un ejemplo de práctica para repasar lo aprendido con la constante de equilibrio. Vamos a hacer una mezcla gaseosa y ustedes pueden hacer los que se encuentran en el libro de Smith Van Ness. Van a repasarlos, que estos son en fase líquida. Entonces, para fase gaseosa, tenemos que una mezcla de 11 mol de sulfuro de hidrógeno y 5.5 mol de metano se colocaron en un contenedor con catalizador de platino y se llevó a cabo la siguiente reacción, que es esta que se muestra acá. Las condiciones de la reacción fueron 700 grados Celsius y 762 torr. Y al equilibrio se dieron 0.711 mol de sulfuro de carbono. Nos piden encontrar la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs de reacción. Entonces lo primero que se hace es construir la tabla estequiométrica, donde se identifican las especies, el número estequiométrico, los moles iniciales, los moles al equilibrio y la composición al equilibrio. Entonces en este caso tenemos sulfuro de hidrógeno, metano, hidrógeno, sulfuro de carbono. De la reacción se identificaron los números estequiométricos y los moles iniciales que solo nos dicen que son 11 de sulfuro de carbono, de hidrógeno, y 5.5 de metano, 0 de las otras dos especies. Y el equilibrio se dieron 0.711 de sulfuro de carbono. Entonces este puede ser el pivote inicial, donde los 0.711 van a ser los moles iniciales, que son 0, más, porque son reactivo, porque es un producto, perdón, más 1 por el avance. Entonces, de acá se puede sacar fácilmente el avance, donde el avance sería 0.711 mol. Entonces se pueden hallar para las demás especies, acá, acá y acá, donde ya sabemos el avance de reacción. Se pueden igual hallar las composiciones en fase gaseosa para las cuatro especies que participan en la reacción, y con esto se puede determinar la constante de equilibrio, que se las puedo dejar como se determinó anteriormente, en términos de las presiones, la presión total entre la presión estándar por el cambio en los moles, por en este caso la composición de sulfuro de carbono por la composición de hidrógeno a la cuarta entre la composición de sulfuro de hidrógeno, en este caso al cuadrado, por la composición de metano. Entonces ahí lo pueden resolver fácilmente. Y de la ecuación de energía libre de Gibbs de reacción, en este caso molar estándar, sabemos que es menos RT logaritmo de la K que vayan a encontrar. En otras ocasiones les van a dar directamente la K, por ejemplo si es un valor de 0.5, y pueden encontrar ustedes el avance de reacción. ¿Cómo lo pueden hacer? En este ejemplo anterior habíamos visto que era la presión entre la presión estándar por el cambio de moles, que lo pueden determinar con la tabla estequiométrica, por por estas composiciones. Este es a la cuarta. Entonces, la constante que tiene un valor de esto sería P entre la presión estándar, cambio de moles, y sabríamos que cada composición está en términos de los moles al equilibrio. Entonces, para el sulfuro de carbono, por ejemplo, serían los moles iniciales de sulfuro de carbono, que en este caso, digamos, tomamos los del ejemplo, que eran 11
menos 2, porque es el número estequiométrico, por el avance, entre, en este caso, los moles totales, que los habíamos calculado acá arriba, y eran 16.5. Moles totales iniciales menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, que le determinamos como la sumatoria 2 por el avance. Esto es para los totales. Entonces, eso se debería repetir para todos. Entonces, para el hidrógeno nos quedaría que teníamos... perdón. Acá hay un error. Este es el sulfuro de carbono. Entonces, nosotros estamos tomando para el sulfuro de hidrógeno, que en este caso es el reactivo. Entonces son 11 menos 2 por el avance, entre 16.5 menos 2 por el avance al cuadrado por el del metano, que en este caso era el 5.5 menos, que su coeficiente estequiométrico es 1 por el avance, por 16.5 menos 2 por el avance. Dijimos que ese se repetía. Y para el caso de los productos, en este caso sería únicamente, como el sulfuro de carbono tiene un coeficiente estequiométrico 1, sería únicamente el avance. Por, en este caso, el del hidrógeno, que dijimos que era 4 por el avance, entre 16.5 menos 2 por el avance a la cuarta. Entonces, si se dan cuenta, de acá debiesen de despejar el avance, queda una mega ecuación. Lo pueden hacer con algún método numérico, igualando, pasando este lado de la ecuación al otro lado, para que se les haga un poco más sencillo. Pues lo pueden usar con Voyage, igual, con Wolfram, para determinar el avance. Entonces, esta es la otra forma de determinar el avance, en caso que conozcamos la constante, pero no el avance. Puede que les venga en el examen, pero en fase líquida. En fase líquida sería lo mismo, solo que tendríamos este efecto de las presiones, no estaría. ¿Y cómo calcularían la constante? A partir de los datos que se les dan, que generalmente son energía libre de Gibbs de reacción estándar y entalpía de reacción estándar. Lo pueden calcular con las ecuaciones respectivas, ya saben. Generalmente se parte calculando con la entalpía de formación estándar, la energía libre de Gibbs de formación estándar, la entropía de formación estándar. Y con estos tres valores ustedes pueden revisar sus ecuaciones de físico-química 2, en donde tienen que calcular la energía libre de Gibbs de reacción, y con esta tendrían que es igual a menos RT logaritmo de K. Entonces pueden calcularlo de esta forma a las condiciones que se les dan, que en este caso son 700 grados Celsius y 725 torr, si no estoy mal. Entonces pueden practicarlo. Igual les recomiendo el libro de Smith, Van Ness y Abbott para el cálculo de, creo que es capítulo 13. Y pueden también revisarle bien, ¿por qué no? Entonces les deseo mucha suerte en su estudio. Pueden revisar los problemas que se encuentran en esos libros y realizarlos. Hay algunos ejemplos resueltos y otros que también se encuentran de práctica.